Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Cómo te quedas si te digo que el delta del Ebro, un gitano, un ave zancuda, el fandango, un pueblo nómada y unos crustáceos están más relacionados de lo que pueda parecer? Hay plumas rosas entremezcladas con todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? Eran las 4 de la madrugada del 12 de agosto de 2018. Yo había llegado unos minutos antes al punto de encuentro, el pabellón Firal de San Carlas de la Rápita, en Tarragona. Era una de los 200 voluntarios y 50 técnicos que, con un objetivo común, nos habíamos dado cita esa cálida noche de verano. Comenzó entonces una silenciosa peregrinación en coches compartidos. Yo, que iba completamente sola a esta singular experiencia, acabé en el coche de un señor con su hijo adolescente y otro hombre. El trayecto era corto, pero lo hicimos despacio, pues éramos una peculiar caravana de coches penetrando en un espacio protegido que normalmente no es accesible al público general. Hablando con mis repentinos compañeros en el vehículo, descubrí que quien conducía parecía ser una eminencia de la ornitología, aunque en aquel momento yo no era tan aficionada a las aves y no supe apreciarlo. Cuando llegamos a un punto concreto, la marea silenciosa de voluntarios salió de los coches y comenzamos a caminar por las salinas de la Trinitat, al final de la playa del Trabucador, con el agua a la altura de los tobillos. Nos habían dado a cada persona una vara grande, más alta que yo misma, y nos habían indicado que debíamos colocarnos creando un enorme círculo. La organización era exquisita. 250 personas, a oscuras y en silencio, ocupando cada uno su lugar, sin ver más allá de nuestras narices. Era, sin duda alguna, un acto de fe. Y ahí estaba yo, con mis cangrejeras, con los pies dentro del agua salada, sujetando la vara y viendo apenas a mi compañero de la izquierda y al de la derecha. No llevaba reloj, las linternas no se podían usar, y el móvil estaba guardado a buen recaudo para que no acabara en el mar. No miento si digo que fue un momento verdaderamente mágico, difícil de explicar con palabras. El mar, la noche, las estrellas, el silencio de la naturaleza y el sonido de alguna ave marina trasnochada. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, esperando, pero no fue poco. Y estoy segura de ello porque tuvimos que estar en el mismo lugar hasta que empezó a amanecer. Solo entonces pudimos vislumbrar el enorme círculo humano, tan grande que desde mi sitio no podía ver a los compañeros de enfrente. Habíamos rodeado a la enorme colonia de flamencos del delta del Ebro, formada por cientos, si no miles, de flamencos adultos y juveniles. Poco a poco, y siguiendo las instrucciones de a saber quién, ya que nos movíamos como un organismo colectivo, fuimos avanzando para hacer el círculo más pequeño y rodear así a estas maravillosas zancudas. Estaba todo preparado para que los flamencos solo tuvieran una vía de escape, y en realidad esta no fuera tal, sino un pasaje obligatorio a una especie de enorme corral de quita y pon de 1,5 metros de altura, sin techo, construido días antes en las salinas. Primero, caminábamos pausadamente. Luego, apretamos el paso. Y finalmente, acabamos casi corriendo con nuestras varas en horizontal para evitar que las aves se escabulleran. Este fue uno de los momentos álgidos de la jornada, con el amanecer en pleno apogeo y cientos de personas y flamencos corriendo en una misma dirección. Muchos de estos seres emplumados escaparon, especialmente los adultos. Otros tantos, más de medio millar, quedaron dentro del corral. La belleza del paisaje, así como la adrenalina del momento, me invadieron. Sin embargo, no había tiempo para contemplaciones. Ahora empezaba el trabajo intenso. Divididos en grupos y en tareas según el color de las camisetas, cada uno teníamos nuestra función. Algunos sacaban los flamencos del corral, otros los pesaban y medían, otros los anillaban, otros los soltaban. Yo tuve el tremendo privilegio de ser porteadora.
Alguien dentro del corral cogía una cría de flamenco, me la daba y yo tenía que llevarla entre mis manos a la estación de control, donde lo inspeccionaban y le tomaban todas las medidas. La tarde anterior habíamos asistido, todos los voluntarios que íbamos a participar en el tradicional anillamiento de pollos de flamenco del Delta del Ebro, a una charla formativa con toda la información necesaria para llevar a cabo la jornada. Nos habían advertido de que había que coger a los pollos con delicadeza pero con firmeza, que tuviéramos cuidado con sus picos porque al tener el cuello tan largo podían darnos un picotazo y que era posible que nos defecaran encima. Mi experiencia, sin embargo, fue maravilloso. Los bebés flamencos eran no solo increíblemente dóciles, sino extremadamente suaves y delicados. Poner las manos sobre su grisáceo plumaje, sostenerlos y transportarlos unos metros fue la mejor tarea que me podían haber dado. Creo que en total cogí unos 10 o 12 pollos, unos más grandes y otros más pequeños. Había más de una decena de grupos haciendo las mismas funciones, y tras unas 2 horas, cuando ya se habían anillado unas 400 crías, terminó el proceso y se liberó a los restantes. También esta fue una bellísima estampa, el sol aún bajo sobre el mar, su tibieza reluciendo sobre el agua, y decenas de pollos y unos pocos flamencos adultos volviendo a su hogar, los pequeños andando o corriendo con sus largas patas, y los adultos alzando el vuelo. Quizás estés pensando, si tenían alas, ¿por qué no se escaparon antes? Muy sencillo, unos no podían y otros no querían. Los polluelos, nacidos esa misma primavera, con su plumón gris con aspecto despeluchado, aún no podían volar. Es por eso que se elige ese momento del año para realizar el anillamiento masivo de crías. Junto a ellos se habían quedado unos pocos adultos, grandes, rosados y mansos, cuidando de todos esos pollos, que solo unos pocos eran propios y la inmensa mayoría ajenos. Por lo tanto, aunque podían alzar el vuelo o incluso rebelarse contra las personas cuando cogían a las crías, no lo hicieron. Y aquí viene otro de los aspectos más increíbles de esta historia. Saber que los flamencos hacen enormes guarderías. Lo que sucedió esa noche de julio, que se quedaran cientos de pollos y muy pocos adultos en el corral con ellos, no fue casualidad, sino un fiel reflejo de su comportamiento cotidiano. Se sabe, de hecho es fácilmente observable, que los flamencos trabajan colaborativamente en la crianza de los pollos. Se crean grandes islas de crías, vigiladas por unos pocos ejemplares adultos, mientras los demás van a alimentarse o a hacer sus cosas de flamencos. Se trata de un comportamiento grupal que se realiza de forma individual, pero beneficia a toda la colonia. Ya con el sol bien alto, con los pies llenos de fango y con una sonrisa que no me cabía en la cara, emprendí el camino de vuelta al coche y encontré a mis compañeros, sorprendiéndome de verles ahora la cara después de haber hablado con ellos previamente sin saber cómo eran sus facciones. Al llegar a San Carlas de la Rápita, sobre las 10:30 de la mañana, nos estaba esperando un particular desayuno consistente en paella con arroz de la tierra y marisco de la zona. Si tienes la oportunidad de hacer una actividad así, no puedo hacer otra cosa que recomendártela. Te recuerdo que este acontecimiento único tiene lugar al final de la playa del Trabucador, en una estrecha lengua de tierra que une la isla donde se encuentra la Punta de la Baña con el Parque Natural del Delta del Ebro. A 953 kilómetros de allí, en otra isla, en la calle Carmen, del barrio Las Callejuelas de San Fernando, en Cádiz, Juana daba a luz a su 7º hijo, que sería el penúltimo de toda su progenie. Era el 5 de diciembre de 1950. Este niño, que creció escuchando cantar en su propia casa a Manolo Caracol y Antonio Mairena, se subió por primera vez a un escenario a los 5 años, con una compañía de la escuela Los Hermanitos. A los 7, habiéndose quedado huérfano de padre y para apoyar la delicada situación económica de su numerosa familia, empezó a cantar en tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. A los 8, cantaba de vez en cuando en la Venta de Vargas, en su ciudad natal, pero solo por las tardes, ya que debido a su cortísima edad no le permitían actuar de noche. Con 12, ganó el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla, en Córdoba, y con 16, también el primer premio en el Festival del Cante Hondo de Mairena del Alcor, en Sevilla. Con 18 años,
habiendo recorrido ya muchos tablaos por toda España de la mano de sus mentores, se asienta en Madrid y canta durante 12 años en el tablao de Torres Bermejas de Madrid. Durante ese periodo suceden grandes cosas. Su fama crece y su nombre se vuelve muy conocido. Participa en una película protagonizada por Lola Flores. Conoce a Paco de Lucía, con quien grabaría un total de 9 discos. Se casa a los 26 años con Dolores Montoya, La Chispa, con quien tendrá 4 hijos. De los 19 a los 27 años publica un disco por año. Pero es a los 29 años, en 1979, cuando publica el álbum que lo encumbraría a lo más alto. El título de este recopilatorio toma su nombre de un poema que aparece en la obra Así que pasen 5 años de Federico García Lorca, otro artista andaluz imprescindible. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Eso es, se trata de La leyenda del tiempo, el álbum que al principio ofendió a los puristas del flamenco, pero, como si su título hubiera sido una premonición, con el tiempo encumbró al nivel de leyenda a su autor, José Monje Cruz, más conocido a nivel mundial como Camarón de la Isla. Cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, ¿no? Porque yo sé que de momento no lo van a comprender. Tienen cierto tiempo para que lo entiendan, pero que a la larga yo sé que si es bueno o es malo, pues ahí está, ¿no? No sé, nunca se está contento con lo que se hace. Siempre parece que se puede hacer mejor, ¿no? La leyenda del tiempo. Ese es un disco, se puede decir, avanzado, ¿no? Un poco, ¿no? Arriesgado también. Y el público joven que no entiende y que tú estás diciendo, pues ahora mismo trabaja en Madrid y van a verme, ¿me entiendes? Y antes no me conocían. El diccionario de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ofrece 11 acepciones de la palabra flamenco. Curiosamente, al menos para mí, la que dice ave de pico, cuello y patas muy largos, plumaje blanco en cuello, pecho y abdomen, y rojo intenso en la cabeza, cola, dorso de las alas, pies y parte superior del pico, es justamente la 11ª. Las 10 primeras hacen referencia a flamenco como relativo a los originarios de Flandes, al cante o baile flamenco, o como adjetivo sinónimo de chulo, insolente, lozano o robusto. Aunque flamenco sea una palabra polisémica, sus diferentes significados tienen orígenes etimológicos diversos. En lo que respecta al ave zancuda, tiene su origen en la voz medieval, fruto de la unión flama, que significa llama, y auca, que significa oca, dando lugar a flamauca o flamanca, es decir, oca del color de las llamas, en referencia al intenso y espectacular color carmesí de las alas de los flamencos, que se aprecia especialmente en vuelo. Sin embargo, en lo que respecta al cante flamenco, hay varias teorías. Una vincula este término con los soldados de Flandes, los flamencos, que servían en el ejército español durante los siglos XVI y XVII, conocidos por su comportamiento altivo y llamativo, y esa actitud pudo haber sido asociada con los gitanos y su música de profundo sentir. Otra teoría que, personalmente prefiero, sugiere que el término podría derivar del árabe pelá mengú, que significa campesino errante o campesino huido. Este enfoque sugiere que los gitanos, quienes desarrollaron y popularizaron el arte flamenco, podrían haber sido llamados así por su estilo de vida nómada o por haber sido perseguidos en numerosas ocasiones. Sea como fuere, no cabe duda de que el arte flamenco proviene de la particular forma de cante y baile de los gitanos andaluces, pero ¿a qué época se remonta? Desgraciadamente, no existen documentos que puedan dar una fecha exacta al nacimiento del flamenco como representación artística, pero sí se puede estimar que sus inicios tuvieron lugar en los siglos XVIII y XIX, en Andalucía, siendo el resultado de una fusión cultural que incluye influencias gitanas, moriscas, judías y de los propios pueblos andaluces. Los primeros escritos que hacen referencia al flamenco son escasos e imprecisos. En 1774, el religioso Juan de la Concepción escribe sobre el cante de los gitanos, en su obra La quincena de los gitanos.
Aunque no menciona el término flamenco, sí hace referencia a la música y al baile de los gitanos andaluces, que serían parte del desarrollo temprano del flamenco. En 1864, Gustavo Adolfo Bécquer menciona el flamenco en su obra Cartas desde mi celda, describiendo escenas de la vida andaluza y haciendo referencia a los cantes y bailes de los gitanos, en clara referencia al flamenco. Y en 1881, Antonio Machado Álvarez, el padre de Antonio y Manuel Machado, bajo el seudónimo Demófilo, publica Colección de cantes flamencos, una de las primeras recopilaciones de letras de cantes flamencos que proporciona una valiosa documentación sobre las formas y estilos de la música flamenca de la época. Un ejemplo es esta seguirilla. A la orillita del río tengo un caballo tordillo. Lo tengo de 4 días. Qué bonito es mi potrillo. O este fandango. Dicen que los gitanitos tienen la sangre distinta. Lo que tienen es más gracia, y eso en el mundo se pinta. No cabe duda de que flamenco y gitanos van de la mano. Los gitanos llegaron a la península ibérica en el siglo XV. Pero, ¿de dónde provenían? Curiosamente, durante años se creyó que los gitanos provenían de Egipto, probablemente por la semejanza física: piel morena, cabello oscuro, llamativos ojos. De hecho, se pensaba que gitano era una evolución de egiptano. Pero no, venían de mucho más lejos, del noroeste de la India, en concreto, de las regiones que hoy corresponden a los estados de Rajastán y Punjab. Estudios lingüísticos y genéticos han confirmado este origen. En el siglo IX o X, no está claro cuándo ni exactamente por qué, comenzaron una larga migración hacia el oeste. Llegaron a Europa del Este y Europa Central aproximadamente en el siglo XIII, tras haber atravesado Persia, actualmente Irán, y el Imperio Bizantino, lo que hoy son Turquía y los Balcanes. Desde allí, los gitanos entraron a la península ibérica a través de los Pirineos y comenzaron a asentarse en diferentes regiones, incluyendo Cataluña, Aragón y finalmente Andalucía. Se conoce que la primera gran llegada documentada de gitanos a España se produjo en 1425. Lo sabemos porque Alfonso V de Aragón otorgó un salvoconducto a un numeroso grupo de gitanos liderados por alguien llamado Juan de Egipto Menor, permitiéndoles viajar libremente por sus dominios. Pero no, Juan no era de Egipto, sino que su apodo formaba parte de ese malentendido que creía que los gitanos venían de las tierras del Nilo. De hecho, los gitanos que llegaron a España y contribuyeron al nacimiento del cante y del baile flamenco fueron los descendientes de esos primeros gitanos que, 5 siglos antes, salieron del noroeste de la India llevando consigo una cultura rica en música, danza y habilidades artesanales. Su estilo de vida nómada y su fuerte estructura comunitaria les permitieron adaptarse y sobrevivir a pesar de la discriminación y las adversidades que enfrentaron en Europa. Aunque nos dejara el 2 de julio de 1992, José Monje Cruz sigue siendo probablemente uno de los referentes más importantes en la actualidad del flamenco a nivel mundial y una figura idolatrada y sin parangón en el mundo gitano. A propósito, ¿sabes de dónde viene su nombre artístico? Se lo dio su tío José, ya que, curiosamente, de niño fue rubio, flaco y claro de piel, a pesar de provenir de familia gitana, y su tío le decía que se parecía a un camarón. Por cierto, ¿alguna vez te has parado a mirar de cerca un camarón? La Artemia salina, o camarón de la salmuera, es un pequeño y fascinante crustáceo de entre 10 y 15 milímetros de longitud que vive en aguas salobres de elevada salinidad. A pesar de su pequeño tamaño, poco más de 1 centímetro de largo, si te fijas bien, puedes verla moviendo constantemente sus toracóporos, como las patas de unas gambas, para que te hagas una idea. Pero este baile no es lo que la hace extraordinaria. Este curioso camarón posee el sistema osmorregulador más impresionante del reino animal, que le permite prosperar en medios acuáticos de gran salinidad.
Por si esto fuera poco, la Artemia salina ha desarrollado dos formas de reproducción en función del grado de salinidad del agua y de sus posibilidades de supervivencia en ella. En circunstancias normales es vivípara, pero es ovípara cuando aumenta la salinidad y pone huevos muy resistentes. De hecho, no te sorprenderá saber que su nombre proviene del griego y significa óptima conservación. Con todo ello, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que este crustáceo, con proteínas de alta calidad y muy fácil de producir, podría ser una de las soluciones al hambre en el mundo. Por su parte, la Artemia salina se alimenta de un alga planctónida llamada Dunaliella salina. Este alga proporciona el tono rojizo de los estanques o salinas. Cuando la Artemia salina ingiere Dunaliella salina, obtiene una mayor cantidad de carotenos. ¿Y sabes quiénes consumen tanto la Artemia salina como la Dunaliella salina como parte fundamental de su dieta? Los flamencos. Esta combinación de algas y camarones le aportan una gran cantidad de pigmentos carotenoides a las aves y son las causantes de su característico color, que va desde un rosado pálido en la mayoría del cuerpo a un fuerte carmesí en la parte de abajo de las alas. Y aquí tiene lugar una fascinante simbiosis. Por un lado, la artemia es la causante del color de las plumas de los flamencos, que es un indicador de buena salud para las aves, jugando un importante papel a la hora de elegir pareja de cara a la reproducción. Y por otro lado, el flamenco es el principal vector natural de dispersión de los huevos de la artemia, pues los trasladan de un lugar a otro en sus patas, sin olvidar que estas aves pueden volar hasta 500 kilómetros solo para alimentarse. Los camarones hacen que los flamencos sean rosas, de color flamígero. ¿Tendrá algo que ver con que Camarón de la Isla haya sido uno de los mayores genios del flamenco? Camarón falleció a los 41 años a causa de un cáncer de pulmón, el 2 de julio de 1992, en Badalona, a las 7:10 de la mañana. Los años anteriores había triunfado dentro y fuera de nuestras fronteras. En el 87 actuó en el Olympia, uno de los teatros más prestigiosos de París y del mundo, mostrando su talento a una audiencia europea más amplia. En el 89 llevó su arte hasta Nueva York, ofreciendo un flamenco que enloqueció al público internacional. Y en el 91, un año antes de su muerte, actuó en Suiza, en una de las citas musicales más importantes de Europa. A finales de 2017, la por entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmó el documento donde se establecía el protocolo para realizar el Museo y Centro de Interpretación Camarón de la Isla. Díaz dijo: «Este será el museo que merece Camarón, que merece el flamenco y que merece la isla». La fría mañana del 16 de enero de 2019, Camarón habría recién cumplido los 69 años, en la plaza Juan Vargas de San Fernando se colocaba simbólicamente la primera piedra de este museo. En este acto se enterró una cápsula del tiempo con varios objetos: el acta del acontecimiento, periódicos de ese día, monedas de curso legal, la bandera del pueblo gitano y un CD del álbum La leyenda del tiempo y su partitura. Finalmente, el Museo de Camarón de la Isla se inauguró el 2 de diciembre de 2021. Este museo, dedicado a la memoria y legado de José Monje Cruz, tiene como objetivo preservar y difundir la vida y obra de Camarón. Ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en la historia del artista y su influencia en el flamenco y la cultura andaluza, y es uno de los atractivos turísticos de la ciudad que lo vio nacer, crecer y convertirse en referente mundial del flamenco y orgullo inmortal del pueblo gitano. Ya que hablamos de 2021, ese año no se pudo realizar el tradicional anillamiento de pollos de flamenco en el Delta del Ebro, y tampoco en 2020 debido a la pandemia mundial de la COVID-19. Sin embargo, en dicha fecha, mientras casi toda la humanidad se encontraba confinada, se alcanzó un tremendo éxito reproductor en las salinas de la Trinidad de la Punta de la Baña. 4.303 parejas trajeron al mundo 3.260 pollos,
en una única y enorme colonia con un índice reproductor de 0,74 pollos por pareja, el tercero más alto desde que se tienen registros. Pero, ¿quién fue a contarlos si casi ni se podía salir de casa? El conteo se realizó gracias a las imágenes aéreas obtenidas con un dron del Cuerpo de Agentes Rurales. En 2022 tampoco se realizó el tradicional anillamiento de pollos de flamenco, pero en este caso el coronavirus no tuvo nada que ver. Francesc Vidal, director del Parque Natural del Delta del Ebro, explicaba que la cría de ese año no había sido tan buena como esperaban. Por algún motivo que desconocían, gran parte de los flamencos que venían reproduciéndose en el Delta del Ebro lo hicieron en Valencia, en diciembre del año anterior, de forma escalonada y no en grandes grupos. No fue por falta de agua, porque en la punta de la Baña, donde se encuentran las salinas, había suficiente agua. Además, otro motivo para no realizar el anillamiento de pollos fue un criterio de prevención. Se había registrado un brote de gripe aviar en la punta del Fangar, y no era recomendable entrar en contacto con aves afectadas. Tampoco en 2023 pudo realizarse el anillamiento. Por fin, en 2024 se retomó esta labor de marcaje científico. Y es que el Parque Natural del Delta del Ebro forma parte de la Mediterranean and West African Greater Flamenco Network, entidad que reúne a 7 países de la cuenca mediterránea, desde Mauritania hasta Turquía, que coordina el seguimiento y anillamiento de flamencos. El anillamiento científico en este paraje natural comenzó en 2004. Desde entonces, y hasta el parón que se inició con la COVID, en el Parque Natural del Delta del Ebro se han anillado más de 4.000 ejemplares de flamenco, lo que ha permitido observarlos en un total de 14 países, como Francia, con el 36% de las observaciones, España, 21% e Italia, 19%, aunque también se han registrado observaciones en lugares mucho más lejanos, como Mauritania, Senegal, Montenegro o Turquía. Este evento, además de tener un objetivo científico, es fundamental para sensibilizar a la población sobre la importancia del Delta del Ebro para la conservación del flamenco. Supone un reto muy importante para los organizadores y no sería posible sin el apoyo y la colaboración de muchas entidades vinculadas a la conservación del parque natural, así como de centenares de voluntarios anónimos que acuden, de madrugada, con los pies dentro de la salina, bajo las estrellas, a vivir esta experiencia única, a la par que contribuyen a la conservación de esta especie. Por cierto, ¿te has fijado en que cuando mencioné a los pollos de flamenco que tuve que transportar entre mis manos, hablaba de lo suave que era su plumón grisáceo? Sí, no los veía grises en vez de rosa por la falta de luz, sino porque las crías de flamenco no son rosas. De hecho, cuando nacen, su plumón es gris o blancuzco. A los 2-3 meses, el plumaje empieza a mostrar tonos más claros y levemente rosados, y el color rosado completo lo consiguen cuando son adultos, entre los 2 y 4 años, coincidiendo con su madurez sexual. O sea, aquellos flamencos grisáceos que se quedaron en el corral aún no habían comido suficiente artemia salina o camarón de la salmuera como para volverse flamígeros. Hoy, en Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas, me has acompañado a revivir una de las experiencias más increíbles de mi vida, anillando crías de flamenco tras un amanecer increíble dentro de una reserva natural. Por cierto, el anillamiento científico de aves es una técnica de marcaje individual que consiste en colocar una anilla identificativa en la pata del ave para estudiar su biología, migraciones, longevidad y comportamiento de forma no invasiva. Has conocido un poco más de la vida y obra de Camarón de la Isla como referente del cante flamenco. Has descubierto la etimología de esta palabra polisémica y el origen de esta expresión artística y la procedencia, antigua y lejana, de los primeros gitanos provenientes de la India. Quizás has oído hablar por primera vez de la artemia salina, sus increíbles propiedades y te ha sorprendido saber que los flamencos son rosas gracias a ella.
flamenco, flamencos, camarón y camarones se han dado la mano en este capítulo de Mirlo Blanco. ¿Qué especies y qué historias encontrarás en el siguiente? No te lo pierdas para saber la respuesta y seguir descubriendo curiosidades, con y sin plumas. Soy Clara Mendoza y esto ha sido un nuevo episodio de Mirlo Blanco, un podcast de Sumas Plumas. Hasta el próximo día 1 del mes que viene, sed perdices como felices. Mirlo Blanco pertenece a Podcastidae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres, y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube, con el mismo nombre, Sumas Plumas.